Muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, la idea de hoy es recordar algunas cositas antes de iniciar, como son lo de que corresponde a las tareas. No olviden que hay unas tareas ya en la plataforma. La tarea número 1 está para el 19 de este mes. La tarea número 2 está creo que para el 26. Y además ya coloqué la tarea 3 y la tarea 4 por si de pronto quieren adelantarla. He mirado y la tarea número 1 la han enviado 14 personas hasta el día de ayer. La tarea número 2 la habían enviado creo que 4 personas. No se vayan a dejar coger del tiempo porque miren que se colocaron ya hace muchos días para que vayan, digamos, realizando esas tareas y en la fecha indicada las suban a la plataforma. Lo otro para informar, claro que yo les estaré recordando, el tercer examen será en la semana de la fecha 17 al 19. Como yo siempre lo coloco un viernes, entonces ahí estaría disponible a partir del 17 de este mes. Recordemos que ese tercer examen es muy importante. Es el examen número 3 y fuera de eso es el examen institucional, que tiene, como ya vieron en el compromiso, tiene unas cualidades importantes que ojalá las aproveche. Y lo otro que quiero recordar, aquellas personas que no presentaron el segundo examen por algún motivo de incapacidad médica, calamidad doméstica o que se les dañó el internet justo cuando estaban haciendo el examen, por favor mandar la prueba y lo vamos a programar para el día de este viernes que viene en 8. No recuerdo exactamente qué fecha será, pero es de este viernes en 8. Por favor, me envían esas constancias de la incapacidad, bueno, en fin, el pantallazo, hasta el miércoles de la próxima semana, o sea, de hoy en 8 días, para así hacer la base del supletorio y colocar las personas que van a presentar ese examen. Si tienen alguna inquietud con lo que he mencionado, por favor me interrumpen en cualquier momento y preguntan con toda confianza. Les había colocado en el correo donde les envié el enlace para el día de hoy. Hoy vamos a trabajar límites trigonométricos y lo referente a la continuidad de funciones. Si de pronto ya leyeron o ya estudiaron un poco, me pueden preguntar. Y si no hay dudas, entonces yo voy a proponer algunos ejercicios. Con toda confianza pregunten. Bien, entonces, si en algún momento surge alguna inquietud, pregunta. Voy a proponer entonces ejercicios de límites trigonométricos, pero primero voy a recordar algo muy importante en esos límites, los límites básicos. Bien, entonces los básicos de los límites trigonométricos son los siguientes. El primero es el límite
cuando x tiende a 0 de esta expresión, seno de x sobre x, y esto da 1. Esto se puede demostrar, pero la idea es utilizarlo porque en estos espacios, recordemos que no es como dar teoría, sino utilizarla y aplicarla. Y el otro límite importante, límite cuando x tiende a 0, de 1 menos coseno de x sobre x, y este da 0. Muy importante entonces tener presente esos límites porque casi todos se trabajan con base a estos dos, la mayoría. Bien, entonces también es muy importante recordar, voy a indicarlo acá, recordar identidades trigonométricas. Identidades, muy importante tener presente eso. En algunos momentos yo cuando esté resolviendo ejercicios, pues voy a mencionarlas, las que vamos necesitando, pero recuerden que hay muchas identidades trigonométricas. Manipularlas, en fin. Bueno, entonces miremos un primer ejemplito. Vamos a hacer varios. Límite cuando x tiende a 0 de tangente cuadrada sobre x a la 2. Al igual que en los límites que vimos anteriormente, el primer paso es evaluar a ver qué ocurre. Me gustaría que de pronto tomen la calculadora, que en algunos casos pueden confrontar los valores. Sería tangente cuadrada de 0 sobre 0 al cuadrado. Tangente de 0 nos da 0 y si lo elevamos al cuadrado, pues también va a dar 0. O sea que es una forma indeterminada, 0 sobre 0. El segundo paso es eliminar la indeterminación con alguna operación. Recordemos que en los límites que vimos hace 8 días, esas indeterminaciones que estábamos trabajando, la de 0 sobre 0, se eliminaban con operaciones algebraicas como sumas, restas, factorizar, racionalizar, etcétera. En este caso, observemos que esta expresión que tenemos ahí, tangente cuadrada, la única operación que podemos hacer es escribirla en términos de seno y coseno. Tangente cuadrada sería seno cuadrado sobre coseno cuadrado de x. Y todo sobre x a la 2, que es el original. La próxima operación que hay que hacer es la que llamamos ley de extremos y medios. Entonces quedaría límite cuando x tiende a 0 de seno cuadrado sobre, por ley de extremos y medios, quedaría x a la 2
coseno cuadrado de x. Y observen ya la próxima operación es manejo algebraico y sencillo, usando propiedades de los productos, de fracciones, etc. Yo puedo escribir esa expresión de la siguiente manera. Esta es la parte de que de pronto mucho les puede dar dificultad, pero es muy sencillo. Eso está viendo todo lo que ustedes vieron anteriormente de manejo operativo en matemáticas básicas. Por ejemplo, seno cuadrado lo puedo escribir como seno de x por seno de x. Eso es lo mismo. Seno cuadrado se multiplica seno por seno y dará seno cuadrado. Y el x a la 2 lo puedo partir como x por x. Y faltaría el coseno cuadrado, que lo puedo escribir como 1 sobre coseno cuadrado. Observen que si me devuelvo haciendo la operación, numerador con numerador y denominador con denominador al multiplicar, vuelve la original, al anterior paso. Y las propiedades de los límites, decía que el límite de un producto es el producto de los límites si los límites existen. Entonces quedaría límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x por límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x y por límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre coseno cuadrado. El primero, observemos, voy a señalar de nuevo la fundamental, esta, observemos esta que estoy señalando. Nos da 1. El segundo da 1. Y el tercero da 1 sobre coseno de 0. Y coseno de 0, si toman la calculadora, coseno de 0 nos da 1. Y 1 al cuadrado da 1. Daría 1 sobre 1, eso es 1. Por lo tanto, la respuesta de ese límite es 1. Es decir, que el límite de tangente cuadrada sobre x a la 2, cuando x tiende a 0, da como respuesta 1. Si en algún momento hay alguna duda, por favor pregunten con toda confianza. Entonces, aquí vamos a manejar muchas cositas importantes, propiedades de los límites, identidades, y estas dos que tenemos acá encerradas. Bien, vamos a hacer otro, vamos a ir aumentando ahí, digamos, como la dificultad de los ejercicios, con el fin de ir practicando todas estas operaciones. Límite cuando x tiende no siempre es a 0, a pi cuartos, cuando x tiende a pi cuartos, de seno de x
menos coseno de x sobre 1 menos tangente de x. Siempre vamos a hacer los mismos pasos iniciales, evaluar. Me gustaría que alguno tome la calculadora para que evaluemos seno de pi cuartos. Es raíz de 2 sobre 2. Coseno de pi cuartos. Es raíz de 2 sobre 2. Y tangente de pi cuartos es 1. No olviden que pi cuartos es lo mismo que 45 grados. Al evaluar entonces seno, que es raíz de 2 sobre 2, menos coseno, que es lo mismo, nos va a dar de la forma 0 sobre 0. Entonces, ya ese límite original lo vamos a reescribir de otra forma. Límite, cuando x tiende a pi cuartos, seno de x menos coseno de x, y la tangente la vamos a cambiar por su equivalente en la forma de seno sobre coseno. En la parte del denominador hay una resta. Vamos a hacer primero esta operación. Entonces tenemos seno de x menos coseno de x. Y aquí es de donde viene la parte correspondiente al curso anterior, saber sumar fracciones. En este caso solo hay dos, entonces es muy sencillo hacer esa suma, sería coseno de x menos seno de x, sumar o restar de acuerdo al signo, sobre coseno. Luego entonces hacemos la ley de extremos y medios, quedaría el límite cuando x tiende a pi cuartos, coseno de x, que multiplica seno de x menos coseno de x. Y en el denominador queda coseno de x menos seno de x. Por favor, miremos ese numerador y ese denominador. Observen que se parece lo que hay dentro del paréntesis a lo que hay en el denominador. Se parece, pero no es igual. La diferencia es el orden. Entonces podemos hacer algo. Podemos tomar el siguiente límite y sacar como un factor común el signo menos. Hay que hacerlo con cuidado para no equivocarnos. Menos
coseno de x, saqué como factor común el signo menos, que multiplica, entonces observemos que para que nos dé el valor correspondiente sería coseno de x menos seno de x. Y ya ese paréntesis nos queda exactamente igual al denominador, habiendo sacado ese factor común, el signo menos. Ya podemos simplificar y nos queda entonces límite cuando x tiende a pi cuartos de menos coseno de x. Como x tiende a pi cuartos, entonces el resultado será menos raíz de 2 sobre 2, que es el valor de coseno de 45. Esa sería la respuesta al ejercicio. Insisto, si hay alguna inquietud, alguna duda, pregunten. ¿Se han dado cuenta que hemos manejado solamente operaciones de sumas, restas y cambiar funciones por su respectivo equivalente en seno y coseno? A continuación vamos a hacer uno con un poquito más de desarrollo en cuanto a las operaciones. Y vamos a tener en cuenta identidades. Límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de 2x sobre x seno de x. Si tomamos, es posible que tomen la calculadora, no importa. La idea es que la manejen bien, límite. Vamos a evaluar ese límite. Daría 1 menos coseno de 2 por 0 sobre 0 por seno de 0. Aquí lo indico primero para que, por favor, si tienen calculadora, lo verifiquen. En el numerador nos da 1 y coseno de 2 por 0, que sería 0, coseno de 0 sería 1. Y 0 por seno de 0, que es 0, nos va a dar entonces en el numerador 0 y en el denominador 0, que es una forma indeterminada. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es escribir, voy a escribir de nuevo el límite, cuando x tiende a 0, este es el original, sobre x por seno de x. Voy a escribir acá una identidad, enseguida la borro, pero identidad de coseno de
A más B, suma de ángulos, es coseno del primero, coseno del segundo, menos seno del primero, seno del segundo. Pero si tenemos 2x, es como escribir x más x. Coseno de x más x será entonces coseno del primero, coseno del segundo, que es la misma x, seno del primero y seno del segundo, que es la misma x. Entonces, entonces ahí podemos aplicarla arriba, en ese donde dice menos coseno de 2x, esta que tenemos acá. Me gustaría que de pronto, cuando tengan oportunidad, vayan y busquen esas identidades y las tengan como en una ficha, porque son muy importantes a la hora de resolver un ejercicio de esto. Entonces tendríamos que sería el límite cuando x tiende a 0 y vamos a reemplazar 1 menos coseno. Observen este de acá, el que voy a señalar. Este es coseno cuadrado y este es seno cuadrado. Sobre x, seno de x. Bien, voy a borrar entonces esta última parte que les puse acá como para recordar. En esas identidades también hay otras que surgen de la identidad fundamental. Voy a recordar esa identidad fundamental. La identidad inicial es esta. Coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Esta es la básica. De ahí puedo despejar la que yo quiera. Entonces puedo despejar coseno cuadrado, que sería 1 menos seno cuadrado, y la voy a reemplazar arriba. Entonces tendríamos que el límite sería, límite, cuando x tiende a 0, de 1 menos, abro paréntesis, coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado. Como hay otro valor seno cuadrado, sería seno cuadrado el que nos falta, y sobre x seno de x. Observemos que hay menos seno cuadrado y menos seno cuadrado. O sea que esto es menos 2 seno cuadrado. Vamos a reemplazarlo. Y vamos a destruir ese paréntesis de una vez. Recordemos que al multiplicar por ese menos que hay adelante del paréntesis cambian los signos. Entonces tendríamos que eso sería igual al límite. No olviden que siempre hay que poner la palabra límite cuando x tiende a 0, 1 menos 1 y menos, por menos daría más. El denominador queda igual. 1 menos 1 nos da 0. O sea que esto sería el límite cuando x tiende a 0 de 2 seno cuadrado, pero yo lo puedo escribir como seno de x por seno de x.
sobre x seno de x. Puedo simplificar un término de arriba y un término de abajo, seno de x sobre seno de x. Y me queda, usando propiedades, 2, que es una constante, por el límite, cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Y recordemos que este último límite da 1. Por lo tanto, nos daría 2 por 1. Por lo tanto, el límite original, su respuesta sería 2. Esa sería la respuesta. Entonces, importante recordar, muy presente, las identidades y el manejo operativo. Vamos a realizar otro de esos límites. Insisto, si hay alguna inquietud, alguna pregunta con respecto a los ejercicios, interrumpen y con toda confianza pregunten. Límite cuando x tiende a 0, tangente de x menos seno de x sobre x a la 2. Primer paso, evaluar tangente de 0, seno de 0 sobre 0 al cuadrado. Tangente de 0 es 0, seno de 0 es 0 y 0 al cuadrado es 0. O sea que nos daría forma 0 sobre 0. Vamos a hacer un proceso algebraico para eliminar la indeterminada. Tangente. Entonces escribiríamos límite cuando x tiende a 0 de tangente que es seno sobre coseno. Y el denominador, pues lo dejamos por el momento como x a la 2. Luego, en la parte superior hacemos la suma. En este caso, la resta. La operación que aparece ahí, suma o resta. En este caso, una resta. La resta nos quedaría seno de x menos coseno por seno o seno por coseno. Sobre coseno de x. Y todo sobre x a la 2. Luego hacemos ley de extremos y medios. Nos quedaría seno de x, coseno de x, por seno de x y sobre
con la ley de extremos y medios, x a la 2 coseno de x. Podemos aplicar propiedades de las fracciones, es cada término del numerador con todo el denominador. O que podríamos escribirlo así. Límite de seno de x sobre x coseno de x, cuando x tiende a 0. Y como hay un signo menos, separarlo, límite, cuando x tiende a 0, de coseno de x, seno de x, sobre x2, no olviden que se coloca todo el denominador, coseno de x. Entonces, en el último, que acabamos de escribir, en ese último podemos simplificar coseno con coseno, en ese último. Y el primero lo podemos separar así, con las propiedades de los límites. Límite, cuando x tiende a 0, de seno de x sobre x por límite, cuando x tiende a 0, observen que es como un producto de 1 sobre coseno de x. Y menos límite cuando x tiende a 0 de seno de x aquí me faltó un exponente, no olviden que es con todo el denominador, por favor pónganle cuidado acá que me faltaba un exponente, x, y aquí sería coseno de x, y aquí x a la 2. Bien, vamos a pasar a la otra página, pero antes de pasar, observen esa expresión. Ambas tienen seno de x sobre x a la 2. Podemos sacar factor común. Entonces voy a volver a escribir la página siguiente con el fin de sacar factor común. Vamos a volver a escribir esa parte para no estarnos devolviendo. Tendríamos así. Límite cuando x tiende a 0 es seno de x sobre x a la 2. Estoy volviendo a copiar el último paso. 1 sobre coseno de x y menos límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x a la 2. Entonces vamos a sacar factor común, límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x a la 2. Factor común, límite cuando x tiende a 0, seno de x sobre x a la 2. Se multiplica, como estamos tomando límites de un producto que multiplica 1
sobre coseno de x y menos 1. No olviden, factor común es lo que acabamos de hacer. Luego vamos a hacer la suma o resta en este caso de lo que hay dentro de ese paréntesis. Límite cuando x tiende a 0, seno de x. Por favor, miren lo que vamos a hacer. Aquí iría sobre x a la 2, pero voy a hacer primero lo de dentro del paréntesis, sería 1 menos coseno de x sobre coseno de x. Y falta una x, porque era seno de x sobre x a la 2. Esa x la voy a poner acá. Utilizo las propiedades de los límites. Límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, que es un producto por el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x por el límite. Miren que estoy separando cuando x tiende a 0 de 1 sobre coseno de x. Entonces, el primero, voy a señalarlo. Este primero da 1. No olviden el que escribimos inicialmente como límite básico. Cuando x tiende a 0, de seno de x sobre x da 1. El segundo, observen el que estoy señalando, límite básico da 0. Y el último, 1 sobre coseno de 0 es 1, ya quedaría 1 sobre 1, queda 1. Ese último nos da 1. Entonces daría 1 por 0 por 1. Resultado final, 1 por 0 por 1 nos da 0. Así que el límite que estamos buscando, cuando x tiende a 0, de tangente de x menos seno de x sobre x a la 2, da como resultado 0. Esa sería la respuesta. Bien, ahora vamos a hacer un límite con un poco más de elaboración. Este límite que vamos a hacer, digamos, no recuerdo cuántos ejercicios llevamos, pero este es básico porque luego lo vamos a volver a tener en cuenta más adelante cuando veamos otro tema que se llama la derivada. Sería este límite. Por favor, pongámosle bien cuidado. Límite cuando h tiende a 0 de seno de x más h menos seno de x sobre h.
Al evaluar, debemos reemplazar la h por cero. Entonces tendríamos, si reemplazamos la h por cero, nos daría seno de x más cero menos seno de x sobre cero. Por lo tanto, daría de la forma cero sobre cero. Entonces, para esto vamos a usar la identidad. Ahora hicimos la de coseno de a más b. En este caso vamos a hacer la de seno de x más h. Es como si fuera seno de a más b. Esa identidad, insisto que ojalá cuando estén estudiando la hagan en una ficha para que la tengan bien presente, las identidades. Este es seno del primero, coseno del segundo, en este caso coseno de h, más seno del segundo, coseno del primero. Y menos, nos falta menos, seno de x. Todo sobre h. No olviden, muy importante el manejo de las identidades. Podemos agrupar el primero y el último. Vamos a agruparlos. Y luego sacamos factor común. Entonces primero agrupemos seno de x, coseno de h, menos seno de x. El otro pedazo nos quedaría seno de h, coseno de x. Lo que hice ahí fue agrupar. Sacamos factor común, seno de x en la primera parte y lo repartimos. Límite, cuando aquí me equivoqué, puse a x es h, h tiende a cero, factor común seno de x, y multiplica coseno de h menos 1. Y lo vamos a dividir por ese h. Y de una vez separamos, límite de una suma es la suma de los límites si los límites existen. Cuando h tiende a cero, seno de h, coseno de x, todo sobre h. No olviden, cada término del numerador lo podemos separar y dividir por todo el denominador, en este caso h. En este primero, observen este pedacito que hay acá. Límite, cuando h tiende a cero, seno de x, por el límite, cuando h tiende a cero, de coseno de h menos 1 sobre h. Límite de un producto es el producto de los límites si los límites existen. Y en el otro hacemos algo similar. Límite, cuando h tiende a cero, seno de h sobre h, por el límite,
cuando h tiende a cero de coseno de x. Límite de un producto, el producto de los límites. Este que voy a señalar, por favor pónganle cuidado, este que voy a señalar de rojo, este solito, tiene parecido al fundamental, pero por favor voy a devolverme para que lo recuerden. Devolvámonos varias páginas. Por favor miren este límite que tenemos acá. 1 menos coseno de x sobre x da 0. Pero el que tenemos allá está al contrario, estaría de esta forma. Coseno de x menos 1 sobre x. En este caso, esta es con h, pero la letra es lo de menos en este caso. Es muy parecido. ¿Cómo hago para que se vuelva igual? Saco un factor común, el signo menos, o un menos 1. Entonces, este que estoy señalando acá, este que estoy borrando acá, lo voy a reescribir. Como límite cuando h tiende a 0 de seno de x por multiplicado por menos 1 por el límite de ese que tenemos ahí. Entonces vamos a escribir. Tenemos límite cuando h tiende a 0 de seno de x por menos 1, que fue lo que dije que iba a tomar, un menos, límite cuando h tiende a 0 de 1 menos coseno de h sobre h. Y el otro estaba más, límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h por el límite cuando h tiende a 0 de coseno de x. Muy importante ahí tener en cuenta las propiedades de los límites. Aquí no hay h para reemplazar y aquí tampoco hay h para reemplazar. La primera propiedad de los límites. ¿Cuál es? Si de pronto ya la leyeron, la primera propiedad de los límites es que dice que el límite de una constante es la constante. En este caso, como aquí no hay h para reemplazar, ni en la primera ni en la última, el límite de una constante es la constante. El próximo daría entonces menos 1 por 0. No olviden que ese límite nos da 0. El que sigue sería cuando h tiende a 0, de seno h sobre h queda 1. Este da 1. Y el último límite de una constante es la constante. Por lo tanto, este nos da 0 y el otro seno de x por 1 por 0 da 0 y el otro nos da coseno de x. Resultado final, coseno de x. Significa que el límite, cuando h tiende a 0 de seno de x más h, que es el original, menos seno de x, todo sobre h, da como resultado coseno de x.
Muy importante tener este límite presente porque luego lo vamos a volver a utilizar con lo que se conoce como la razón de cambio o la derivada. Bien, entonces no olvidemos los límites que estamos trabajando. La idea con estos límites es el manejo de identidades trigonométricas, operaciones algebraicas y todos esos procesos de simplificar, factorizar, en fin. No sé si tengan alguna inquietud, alguna duda. Vamos a mirar entonces a continuación lo que se refiere a la continuidad. De pronto algunos ya estudió algo de continuidad, no sé. Si hay alguna duda, me pueden decir. Voy a hacer un pequeño bosquejo de lo que es la continuidad. Entonces miremos primero. Continuar un punto de forma gráfica primero para que se entienda qué significa. Yo tengo, por ejemplo, este grafiquito. Aquí hay un valor A. Y aquí hay una curva. Y vamos a colocar aquí, si esto fuera un valor L. Y esta es la función f de x. Entonces vamos a decir que f es continua en el punto A. En el puntico A, si se cumple lo siguiente. Y el límite, cuando x tiende a por la izquierda, f de x da L. Y es igual al mismo límite cuando x tiende a por la derecha de f de x da L. Hasta ahí el límite existe y se cumple que f de a, o sea, la imagen del valor a, es el mismo L. En palabras sencillas, si el límite existe y si la imagen es igual al valor del límite. Eso es lo que significa que sea continua en un punto. Voy a mostrar cuándo no es continuo en un punto, también gráficamente. Por ejemplo, miremos este dibujito. Se puede dar digamos, la ocasión de que haya una curva como esta. Observen que en esta el límite existe porque límite cuando x tiende a por la izquierda de la función está igual al límite de cuando x tiende a por la derecha y da el mismo L. Pero
f de a para este dibujito que acabé de hacer no aparece en ninguna parte la imagen, no existe. F de a no existe para este dibujito. O en algún caso, f de a podría dar, por ejemplo, un valor por acá. Por favor, pónganle cuidado acá. Un valor, digamos, m. Pero ese valor m es distinto de L. F de A existe, pero sería distinto de L. Es posible que también se dé ese caso. F de A existe, pero no da L. Entonces aquí no es continua en ese valor A. Bien, esa es continuidad en un punto. Luego vamos a mirar continuidad en un intervalo. Estoy recordando ahí como la forma de la teoría, bosquejándola ahí un resumencito. Entonces vamos a mirar continuidad en un intervalo. Espero que estén estudiando estos temas porque insisto que estas reuniones son para resolver dudas. En un intervalo cerrado, AB. Una función f de x es continua en un intervalo cerrado AB si se cumple lo siguiente. Por favor, pongámosle cuidado a esta parte, que es muy importante. Si el límite, cuando x tiende al valor A, si este es el intervalo AB, al valor A solo me le puedo acercar por la derecha. Si el límite existe y me da un valor L, y f de A también da L. Y límite cuando x tiende al valor B, por favor miremos a B, solo me le puedo acercar por la izquierda. Cuando me le acerco por la izquierda de la función, me da otro valor, llamémoslo K, y f de B es igual a ese valor K. Esa es la continuidad en un intervalo cerrado. Bien, entonces vamos a analizar algunos ejercicios que tienen relación con esto. Es posible que una función sea continua también en un intervalo semicerrado a la derecha o a la izquierda, o semiabierto a la derecha o semiabierto a la izquierda. Es posible. Por ejemplo, que se cumpla en esta únicamente la primera parte
y la segunda no. Sería continua en un intervalo de esta forma, abierto. O que se cumpla la segunda parte por la izquierda de BM de K, a la función evaluada en BM de K, pero que no se cumpla la primera, entonces puede ser abierto en A, cerrado en B. Es posible. Hay que analizar ese tipo de límites y funciones para... Bien, entonces vamos a mirar algunas funcioncitas en algunos intervalos. Primero miremos como la primera parte, si es continua o no es continua, si está definida o si no está definida o si está definida. Entonces miremos primero gráficamente. La idea es primero visualizar y luego aplicarla ya a funciones ya matemáticas. Por favor, miremos este dibujito. Primero con dibujos. Bueno, observemos ese dibujo que acabo de hacer. Vamos a decir si la función es continua en x igual a 6. Entonces observemos que límite, cuando me acerco a x tendiendo a 6 por la izquierda, límite cuando x tiende al 6 por la derecha, y miremos qué sería f de 6. Me gustaría que participaran en esta, a ver, no importa que se equivoquen. Miremos el dibujito. ¿Qué ocurre cuando me acerco a 6 por la izquierda? ¿A qué valor tiende? A ver si alguno me dice. Me acerco a 6 por la izquierda, ¿qué valor tiende? Tiende a dar 2. El Y tiende a dar 2. Observen el eje Y. Cuando me acerco por la derecha, tiende a dar 3. Significa que ese valor 2 y ese valor 3 son distintos. El límite no existe. Ya con eso podríamos decir que no es continua en 6. ¿Qué sería f de 6? F de 6 es 2.
Así la imagen sea igual a este límite, no cumple la otra condición, que por la derecha me dé el mismo 2. Significa que esta función no es continua en x igual a 6. Vamos a escribirlo acá. Miremos otro dibujito, porque yo creo que lo ideal es primero mirarlo gráficamente y luego ya hacer ejercicio. Miremos si esa es continua en x igual a 2. Límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda, nos da 1. Límite, cuando x tiende a 2 por la derecha, observen que también da 1. Por lo tanto, el límite existe. Pero f de 2, observen que el huequito está sin pintar, f de 2 no está definido. Por lo tanto, esta no es continua. En ese punto, en x igual a 2. Un tercer dibujito. Miremos ese último dibujito. Límite, cuando x tiende al 3 por la izquierda, da 5. Límite, cuando x tiende a 3 por la derecha, también da 5.
f de 3 nos da exactamente 5. La imagen es igual al límite, por lo tanto, esta función f, si es continua, en x igual a 3. A ver si hay alguna duda, por favor, con estos dibujitos me dicen, porque la idea es que ya miremos ejercicios de forma algebraica. Entonces miremos, por ejemplo, esta función ya de forma matemática o con expresiones algebraicas. Una función tiene la forma 2x a la 2 menos x y se cumple este pedacito para los x más pequeños que 3. Más pequeños que 3 quiere decir desde menos infinito hasta ese 3 abierto. Y esa misma función es 3 menos x si los x son mayores o iguales que 3. O sea, es de 3 cerrado hasta infinito. La pregunta es, analice si es continua en x igual a 3. Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Analizar primero los límites y luego la función evaluada. Entonces, primero, límite cuando x se acerca a 3, pero por la izquierda de la función. Escribámosla primero en símbolo. Por favor, pongámosle cuidado. ¿Cuáles son los números que se acercan a 3 por la izquierda? Esto es por este lado. Y los que están en 3 por la izquierda son desde menos infinito hasta 3. Ya quedó reemplazar en 2x a la 2 menos x. ¿Cuánto me da si reemplazo por un número cercano a 3? ¿A qué valor tiende? Un número cercano a 3 es el 2.9999, por ejemplo. Aunque no es tan cercano, se acerca a 3. ¿A qué valor tiende? Entonces vamos a mirar a qué valor tiende cuando reemplacemos ahí. Sería cuando reemplace por un número cercano a 3 por la izquierda, da casi 9 cuando le elevo al cuadrado. O sea que acá daría en esta parte 2 por casi 9, como 18 se acerca a 18, y menos casi 3, eso tiende a dar 15. No olviden que el límite es una tendencia a qué valor tiende la función cuando se acerca a un número. Y luego lo vamos a hacer con el valor 3, pero por la derecha. Si es por la derecha, observemos que los más grandes que 3 van desde 3 hasta infinito. Entonces reemplazaríamos en 3 menos x.
un número cercano a 3 por la derecha, 3,00001 es cercano. Al reemplazarlo ahí, esto tiende a dar 0. Con solo esos dos resultados, ya podemos concluir que el límite no existe. El límite no existe. Observen, el uno da 15 y el otro da 0. Ya no era necesario hacer la otra parte, pero vamos a hacerla para que veamos si ocurre. El límite no existe. Por lo tanto, no sería continuo, pero vamos a hacer f, no es necesario hacerlo, pero vamos a hacerlo, f de 3. ¿Dónde reemplazamos? Donde puede coger el 3, que es donde es mayor, igual o igual que 3. O sea, en 3 menos x sería 3 menos 3, que es 0. Aunque la imagen dio igual a un límite, recuerden que el otro límite no dio 0. Tendría que haber dado 0 para que fuera continua. Luego entonces se concluye f de x no es continua en x igual a 3. Observemos entonces que es sencillo, es mirar los límites y analizar si es continua o no. Bien, miremos otro ejemplito para analizar estas continuidades. Uno que tenga un poquitico más de análisis. Esta función que vamos a mirar a continuación es así. 2x más 1 si x es menor o igual que menos 2. X menos 1 al cuadrado y el valor de x está entre menos 2 sin cogerlo y 0. O sea, está en el intervalo abierto desde menos 2 hasta 0. X más 1 al cuadrado y la x está entre 0 sin cogerlo y sin coger el 2. Y x a la 3 y la x está para números mayores o iguales que 2. Entonces miremos
si la función es continua en el intervalo -2, 0. Voy a escribirlo así para que se acuerden del intervalo. Esa es la primera pregunta, vamos a mirar. Entonces, para resolver esto, recordemos, tenemos que encontrar el límite cuando x se acerca a -2 por la derecha. Vamos a analizarlo acá. También tenemos que mirar el límite cuando me acerco a 0 por la izquierda. Y también qué es f de -2 y qué es f de 0. Entonces hagámoslo primero. Cuando me acerco a -2 por la derecha, ¿dónde reemplazo? Si es a -2 por la derecha. Observemos que el -2 por la derecha está en el intervalo -2, y 0, que es el que estamos mirando. Entonces por la derecha sería por este lado. Está en el intervalo desde -2 a 0. Si es por la derecha, reemplazamos en la... Vamos a colocar donde reemplazamos. Cuando x tiende a -2 por la derecha, debemos reemplazar en la expresión x menos 1 al cuadrado. Si reemplazamos ahí, esto tiende a dar 2 menos 1, que es 1 al cuadrado, eso nos va a dar 1. Tiende a dar 1. ¿Y qué sería, aquí de una vez, f de -2? Exactamente en -2. Observemos que para que coja exactamente el -2, debe estar en el intervalo desde menos infinito hasta -2, cerrado. O sea, la primera parte, 2x, reemplazamos en 2x más 1. Como estamos reemplazando en -2, entonces sería 2 por -2 más 1. Esto nos daría -4 más 1, que da -3. Ya podríamos decir que no es continua en el intervalo cerrado en -2, porque por un lado me da 1 en el límite, y si reemplazo me da -3. Da distinto la imagen al límite. Ahora miremos el límite cuando me acerco a 0 por la izquierda.
Si es 0 por la izquierda, debo reemplazar en la expresión x menos 1, porque el 0 por la izquierda está en el intervalo desde 2 hasta 0, por la izquierda del 0. Está que reemplazo en x menos 1 al cuadrado. Si reemplazo el 0, da menos 1 al cuadrado, que es 1. Y ahora miremos qué es f de 0. Si reemplazamos exactamente en 0, observen que el 0 está en el intervalo entre menos 2 y 0, o sea que reemplazamos en 0 menos 1, que es en la segunda, en esta, reemplazamos en x a la 2, perdón, en x menos 1 al cuadrado, y esto nos va a dar 1. Podemos decir ya con estos dos cosas que acabamos de encontrar, que no es continuo en el intervalo, a escribir acá, conclusión. F no es continua en el cerrado menos 2, 0, pero sí lo es en el intervalo abierto en menos 2, cerrado en 0. Porque observen que el límite cuando tiende a 0 por la izquierda es igual a f de 0. La que falló fue la primera. Como la pregunta es continua en el intervalo cerrado 0, esta que es la pregunta, esta que tenemos acá, entonces diríamos que no. Vamos a señalar la respuesta, sería esta. Pero nos dimos cuenta que sí es continua en el que es abierto a la izquierda y cerrado a la derecha. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tengamos este tipo de ejercicios, hay que analizarlos con mucho, digamos, mucha mesura, mucha calma para que no se vaya uno a equivocar. Miremos otro. En un momento yo pongo a cargar el computador que se está descargando. Bien, entonces hagamos este último para que es muy rápido y ahí vamos a dejar. F de x es igual a x más 1 a la 3 si 0 menor o igual que x menor que 2. Y x a la 3 más 1 si x está entre 2 y 3.
Pregunta entonces, f es continua en el intervalo 0,2. Vamos a mirar. Límite, cuando x me acerco al 0 por la derecha, f de x. Debo reemplazar, si es 0 por la derecha, debo reemplazar en la primera, en x más 1 a la 3. Nos da 1. F de 0. El valor que coge al 0 es reemplazar en 0 más 1 a la 3. Esto nos da 1. Por ese lado está dando cerrado en 0. La otra es límite cuando x tiende al 2 por la izquierda. Debo reemplazar, si es 2 por la izquierda, debo reemplazar exactamente, observemos este intervalo, de 0 hasta 2. Por la izquierda es un número más pequeño que 2, o sea que debo reemplazar también en x más 1 a la 3. Al reemplazar acá nos daría, si reemplazo el número cercano a ese 2, por la izquierda nos daría 27. 2 más 1 a la 3 daría 27. Tiende a dar 27. Y ahora miremos que es f de 2. Exactamente f de 2. Reemplazo en el intervalo cerrado en 2, el que contiene al 2 y hasta el 3. O sea, en x a la 3 más 1. 2 a la 3 más 1. Reemplazaría en x a la 3 más 1. Esto nos daría 9. Por lo tanto, no cumple que 9 sea igual a 27. Quiere decir que no es continua en el intervalo cerrado, pero sí es continua. Vamos a escribirlo acá. F no es continua en el intervalo que va desde
0 a 2. Cerrado. Pero f sí es continua en el intervalo de 0 a 2, pero abierto. Como la pregunta era si era en el cerrado, entonces la respuesta sería esta que voy a señalar. Bien, entonces vamos a dejar así. La idea es que en la próxima miremos siquiera otro ejercicio con continuidad y también vamos a ver límites al infinito, números que cuando un límite tiende a un cierto valor, tiende a dar un número gigante, o sea, más infinito, o un número muy pequeño, grande, negativamente, que sería menos infinito. Y ahí vamos a trabajar lo que se conoce como las asíntotas verticales y las asíntotas horizontales. No sé si hay alguna duda con lo que hemos trabajado el día de hoy. Si hay alguna inquietud, por favor, me dicen y trataremos de darle la mejor respuesta posible. ¿Hay alguna inquietud, alguna duda? No, bueno, entonces vamos a dejar así. Una feliz noche para todos. Feliz noche, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto. Que estén muy bien. Igualmente, profe, feliz noche. Gracias, lo mismo. Feliz noche. Gracias, lo mismo. Que estén muy bien.